Muy bien, continuamos ahora con... em, esperen un segundito que voy a compartir pantalla. Ahí está. Perfecto, bien. Como vamos a trabajar ahora con las librerías de sonido en P5JS, voy a desactivar este generador de paisajes sonoros. Ahí está, a efectos de poder concentrarnos sobre todo en la reproducción de sonido que genera estas librerías, ¿sí? Bueno, por lo tanto, vamos a iniciar sonido, el punto 5.2, 5.2.1, librerías. Una librería de P5.js es un conjunto de código que extiende el software más allá de sus funciones principales. Vamos a ver que en Processing o P5JS o cualquier lenguaje de programación, vamos a poder acceder a un conjunto de librerías, ¿sí? Que en definitiva son clases y objetos predefinidos para trabajar con ellas, que nos permite como extender, ¿sí?, las capacidades originales del lenguaje y nos ofrece un conjunto de soluciones para determinados temas específicos. En este caso, librerías de sonido que nos va a permitir trabajar con sonido sin tener que programar desde cero, ¿sí? Las librerías han sido importantes para el crecimiento de este proyecto porque le permite a los desarrolladores añadir nuevas funciones rápidamente. Como proyectos autocontenidos y más pequeños, las librerías son más fáciles de manejar que si sus características estuvieran integradas al software principal. El archivo zip completo de p5.js incluye la librería p5.sound, ¿sí? Que esta va a ser la que vamos a utilizar. También puedes descargar otras librerías desde p5.org/s-libraries. Vamos a copiar esto y vamos a pegar aquí. ¿Sí? Para que podamos ver las librerías principales que tenemos, ¿no? Librerías principales, que es p5.sound, extiende p5 con funcionalidad de web audio, incluyendo entrada de audio, reproducción, análisis y síntesis, creadas por Jason Segal. p5.accessibility permite que el canvas de p5 sea más accesible a personas con discapacidad visual. Después tenemos bibliotecas de la comunidad, desarrolladas, por ejemplo, p5.ascii art le permite convertir de forma simple y fácil imágenes a arte ASCII dentro de P5JS, creada por Powell Janicki. También P5VL, una librería que facilita la comunicación entre dispositivos VL y bosquejos P5.js, creado por Xinin Shi, Xinwen Xu y Tom Igoe. Tom Igoe es un desarrollador muy importante, de los primeros que empezó a trabajar todo el tema de computación física, un capo total. Yo tuve uno de sus primeros libros de 2004 sobre computación física. Nada, un capo, realmente. Bueno, también lo mismo con bots, Clickable. Bueno, tenemos un montón de estas librerías, ¿sí? EasyCam, Experience, bueno, un montón de librerías las cuales nos permiten expandir, digamos, las capacidades intrínsecas del sistema operativo Processing, ¿sí? Para usar una de estas librerías, primero asegúrate de que está dentro del directorio que contiene tus archivos HTML y JavaScript, o incluida en el proyecto del editor online p5.js, cualquiera de las dos, es muy importante. En segundo lugar, añadí una línea de código a tu archivo HTML para indicar que la librería será usada en el sketch o el boceto actual. La librería debería verse así, con esta entrada de etiqueta, ¿sí? Es decir, un script, language, JavaScript, type, text, JavaScript, source, ruta, la ruta relativa, el nombre de la biblioteca, .js, ¿sí? Y cerramos la etiqueta con /script. Ruta relativa a debería ser reemplazado por la ubicación requerida para ubicar el archivo de librería relativo al archivo HTML. Si estás trabajando con conexión a Internet, podés poner la ruta al repositorio online de la librería. Esa es otra forma de generarlo, ¿no? Bien, ahora vamos derechito a
P5.Sound. La librería de audio P5Sound tiene la habilidad de reproducir, analizar y generar, es decir, sintetizar sonido. A continuación se presentan algunas funciones claves y te recomendamos fuertemente que consultes la referencia de P5JS para conocer más objetos que puedan ser creados y funciones que pueden ser llamadas, ¿sí? La URL es esta, así que vamos a abrirla como para que puedas ver, ¿sí? Todos los objetos que tenemos, los métodos que tenemos para trabajar, ¿sí? Es decir, bueno, nada, tenemos un montón. Algunos métodos que nos permiten trabajar con delay, con reverberancia, con envolventes, sintetizador polifónico, loops, ¿qué más? Síntesis monofónica, transformadas rápidas de Fourier, osciladores, amplitud, paneador en 3D, bueno, un montón, filtros, efectos, audio in, los métodos más generales o las funciones más generales y algunas que tienen que ver de frecuencia MIDI, de MIDI a FREC. A ver si tenemos ahí. MIDI, MIDI to FREC, exactamente. Bueno, nada, enorme, muy, 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 muy grande. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Cómo cargar y ejecutar sonidos. Haces un clic aquí y tenés este ejemplo. ¿Sí? Hacemos un clic aquí y suena ese sonidito que es el doorbell. ¿Sí? Bueno, perfecto. Al igual que las imágenes y los archivos de texto, un archivo de sonido es otro tipo de medio capaz de extender las, vamos a llamar así, las formas de expresión dentro de un boceto en P5JS. Y se carga de la misma forma que vimos anteriormente. La librería P5 Sound puede cargar un gran rango de formatos de audio, incluyendo archivos WAV, ¿sí? AIF y MP3. ¿Sí? Una vez que un archivo es cargado, puede ser reproducido, detenido y repetido, además de ser distorsionado con funciones de efecto o modificado, ya sea modificación en tiempo o modificaciones espectrales, ¿no? En el dominio del tiempo o en el dominio del espectro. El uso más común de la biblioteca P5.Sound es reproducir un sonido cuando un evento ocurre en la pantalla o como música de fondo. Este ejemplo muestra cómo hacer para reproducir un sonido cuando la figura llega a los bordes de la pantalla, como si fuera un efecto de rebote, ¿no? Así como los otros archivos, así como con otros archivos, en la parte superior del sketch se define una variable para almacenar un objeto p5.soundFile, lo que la función loadSound retorna. Es cargada dentro de preload y después de eso puede ser usada en cualquier parte del programa. Vamos a mostrar, entonces, primero quisiera que veamos qué es lo que pasa aquí adentro, ¿no? Tenemos el index, quiero que veamos cómo dentro del index nosotros vamos a hacer una vinculación con la librería P5 Sound, ¿sí? Aquí tenemos la entrada del script, ¿sí? Aquí es donde nosotros nos referimos que podemos hacerlo, conectarlo directamente de forma externa, ¿sí? Así que sugiero utilizar este que tenemos aquí, ¿sí? Este script, de aquí hasta aquí, ¿sí? Y bueno, tenemos sketch y funciones. Funciones, aquí tenemos esta figura rebote. Tenemos el audio, ¿sí? Glass Eyes, ¿sí? Kick, que es otro audio que tenemos, un Wave y un MP3. Y el sketch. Vamos a ejecutar para ver cómo funciona, ¿sí? Fíjense que está cargando, tiene que cargar los archivos de audio. Como si fuera una pelota de fútbol, me encanta. Bueno, aquí tenemos entonces este ejemplo en donde podemos escuchar a un archivo de fondo, como si fuera un archivo de música, y que se ejecuta cuando se carga, y este archivo de, de rebote, como si fuera una pelota, cuando toca alguno de las aristas del espacio de representación. Bueno, detenemos así. Y vamos a ver cómo está construida. Entonces, tenemos
La declaración de una variable, que es radio mayor, x, y, velocidad y, dirección y. Y vemos cómo vamos a trabajar. Fíjense esto. Vamos a crear también dos variables, kick y canción. Esta es la primera vez que vemos que podemos crear variables separadas por coma. En vez de hacer var kick punto y coma, var kick canción, podemos crearlas todas juntas, ya que van a ser básicamente variables que carguen canciones o sonidos. Directamente los podemos poner en esta misma línea, ¿sí? Y luego tenemos el preload, ¿sí? Con preload, aquí nosotros tenemos la función preload, kick, la cargamos con load sound y vamos a cargar kick, es decir, la patada, ese puk, puk, el kick que estamos escuchando, y luego la canción, que va a ser Glass Eyes, ¿sí? MP3, ping, pum, pam. Listo. Con esto, con este preload, cargamos las canciones. Luego, durante el setup, decimos que, bueno, en el setup le decimos a canción que genere un loop, es decir, que se va a estar repitiendo constantemente hasta que nosotros detengamos la reproducción de este sketch, ¿sí? Y ahora sí, en Draw, vamos a ver que no vamos a tener nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, hasta que llegamos aquí a function key pressed. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque fíjense que acá nos estamos dando la posibilidad de, cuando presionemos la tecla S, va a detener la canción. Si presionamos la tecla P, va a pausar la canción. Y si presionamos la tecla, fíjense que abrimos comillas dobles, generamos un espacio, cerramos comillas dobles, para reconocer la barra espaciadora, volvemos a hacer a generar en loop la canción, ¿sí? Vamos a probar esto que no sabíamos a priori hasta que leímos el script, ¿no? Por lo tanto, SPI barra espaciadora. Bien, carga, pongo pausa, hago un clic sobre el espacio, pongo pausa, ¿ven? Y se escucha la pelotita rebotar con el kick. Volvemos a sacar la pausa. Ah, no, perdón. La pausa está puesta. Tenemos que realizarlo con la barra espaciadora, así que presiono la barra espaciadora. Continúa la canción. Pongo pausa de vuelta, barra espaciadora, pero ahora presiono S, detengo la canción, vuelvo a ejecutar desde el comienzo, ¿sí? Bueno, básicamente de esta forma podemos nosotros controlar con el teclado, ¿sí? Y utilizando esta función de evento que va a realizar estos métodos una vez que nosotros presionamos alguna de estas teclas de nuestro teclado, ¿sí? Por otro lado, quisiera, bueno, ustedes me dicen, bueno, sí, pero ¿y el kick ese? Acá yo no veo nada del kick. ¿Cuándo es que está haciendo el kick esto, no? Bueno, obviamente no va a estar aquí, ¿sí? Porque no lo hemos visto. Sí, perdón. Está acá, perdón, ahí está. Veamos esto. Pasa que ahora sí lo podemos ver con respecto al if. Creo que veamos aquí en función draw. Aquí estamos evaluando si x es mayor que width menos el radio mayor o x es menor que el radio mayor, es decir, si sale en el eje x, es decir, si es mayor, es decir, si se encuentra con los límites del lado izquierdo y del lado derecho, vamos a ver que vamos a tener otro aquí. En y, obviamente, ¿sí? Aquí y, tanto eh, en la arista superior como en la inferior, evalúa si es mayor que height menos radio mayor o y es menor que radio mayor. Entonces, además de cambiar la dirección, bueno, va a ejecutar con el método play, ¿qué cosa? Kick, ¿sí? Por lo tanto, se reproduce solamente cuando golpea, es decir, cuando se detecta que la figura ha pasado o ha llegado a los límites preestablecidos, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, de esta forma, nosotros tenemos tanto el kick como la canción de fondo con la cual podemos sonorizar un poco nuestro sketch, ¿sí? Vamos a detenerlo un poquito. Ahí va. Ujú. A ver, déjenme ver un segundito. Entonces, ¿qué era lo que tenemos aquí? Con load sound y con alguno de los métodos stop, pausa, loop y play, ¿no?
para que ejecute una sola vez el sonido. Recordemos que la diferencia entre play y loop es que loop, una vez que termina el sonido, lo ejecuta de forma constante, ¿sí? O sea, quiero que vean esto. Si nosotros cambiamos aquí en I, ponemos loop, vamos a ver que cuando se ejecute, ¿sí? Fíjense cómo se va sumando tantas reproducciones de loop, ¿sí? Loop no va a terminar nunca de ejecutarse, así que vamos a detenerlo. Nunca se... loops puse, perdón, loop. Ahí va. ¿Sí? Bueno, es un poco así, ¿no? Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con el tema del loop, ¿sí? Porque además cada vez que toque va a generar una instancia y la va a reproducir. Eso es complicado. Por lo tanto, con play estamos y queda tranquila cosa. Muy bien. Seguimos. Para tener en cuenta, la última versión de la librería P5 Sound es la 1.00. Verificar siempre en el archivo index.html que esté haciendo referencia a esa versión de la manera siguiente, ¿no? Script source https cdn jsd libr, etcétera, etcétera, que sea esta la versión, ¿sí? También les recomendamos que llamen los add-ons, ¿sí? De esta forma, ¿sí? El sonido es reproducido cada vez que se ejecuta el método play, o también se puede llamar al método loop para que reproduzca desde el principio una vez que llega al final, ¿no? Es decir, que se ejecuta en loop. Se puede ver en el ejemplo que la canción la llamamos dentro del setup, ya que si el sonido fuese reproducido en cada ejecución del draw, esto es muy importante, el sonido se reiniciaría 60 veces por segundo. Por lo tanto, cada vez que quieran un sonido de fondo, vayan directamente em, a el setup, ¿no? Generando una sobrecarga en nuestro sketch. Decimos, este ejemplo funciona bien porque el sonido solamente se reproduce cuando el valor de la variable X está dentro de los bordes de la pantalla. Solamente eso, ¿no? El objeto p5.soundFile tiene muchos métodos para controlar cómo un sonido es reproducido. Los más esenciales son los que estuvimos viendo aquí, ¿no? Play, para reproducir la muestra una sola vez, loop, para reproducirlo de principio a fin una y otra vez, y stop, para detener la reproducción. Y bueno, por último, pausa para detener la reproducción y que resuma desde el punto, ¿no? Punto 5.2.3, tiempo de reproducción, jump, duration y current time. Para ir a un tiempo específico del archivo de sonido, utilizamos el método jump, pasándole como parámetro el tiempo en segundos desde el que queremos que nuestro archivo se reproduzca. Bueno, vamos a ver aquí. Golpea false, R19, cargamos sonidos, en realidad todavía no lo cargamos, declaramos el objeto, canción, aquí lo cargamos en el preload, el function preload, canción load sound class ice.mp3, el setup, create canvas, background, la canción en loop, ¿sí? Desde aquí, así que se origina y boom, va para adelante. El draw, tenemos esta actualización y vamos a ver aquí. Si golpea, es decir, si golpea es igual a true, esto que empezó con false, ¿sí? Jump a random, a un valor random entre 0 y la duración de la canción. Fíjense esto. Aquí estamos utilizando un método, ¿sí? Que es duration, perteneciente obviamente a la librería P-Sound, perdón, P5 Sound, de la instancia canción que nosotros estamos queriendo ejecutar. Por lo tanto, va a saltar a un valor aleatorio, ¿sí? Entre 0 y la duración total de la canción. R va a estar en función del current time, ¿sí? Multiplicado por 10. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es modificar una variable en base del tiempo de la canción y va a imprimir el current time de esa canción, es decir, cuándo se está ejecutando, ¿no? Después dibuja el fondo, dibuja la figura rebote y los bordes. Después tenemos, miren esto que interesante, ¿sí? Con keyPressed generamos una variable de tiempo y aquí
nosotros podemos trabajar con el tiempo de reproducción. En este caso vamos a utilizar las teclas especiales a través de la variable de sistema keycode, que en este caso van a ser left arrow, la flecha izquierda, ¿sí? Y si es, fíjense que aquí estamos haciendo una evaluación a través de un operador lógico, ¿sí? Dos evaluaciones. Si esto es verdadero y el current time es mayor que 1, ¿sí? De la canción, es decir, si se está ejecutando, entonces tiempo va a ser igual a current time de la canción menos 1. Es decir, va a ir para atrás, ¿sí? Esto, con el kickoff de la derecha, lo que va a hacer más 1, va a ir para adelante. Y entonces hace la canción jump en función de ese tiempo, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Hacemos un clic, ¿sí? Hago un clic. Ven cómo va haciendo el jump, ¿sí? Y aquí tenemos el tiempo de reproducción, ¿sí? Vamos a tratar de adelantarlo. Ahí está, ¿se escucha? Adelanto, voy para atrás ahora. Ahí lo dejo en loop, yendo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Bueno, nada, estamos jugando un poco con los métodos de la librería de sonido, ¿sí? Podemos hacer cosas bastante interesantes, la verdad. Hasta podremos hacer una aplicación en donde podemos hacer un jamming, etcétera, ¿no? También podemos acceder a diferentes propiedades de nuestro archivo de sonido. Si llamamos al método duration, obtendremos la duración total en segundos de nuestro archivo de sonido. Por otro lado, podemos obtener el tiempo actual de reproducción en segundos de nuestro archivo de sonido llamando al método current time. Veamos otras cosas, ¿sí? En este caso, el punto 524, modificaciones. ¿De qué cosa? De volumen y paneo, ¿sí? Podemos modificar a través de diferentes opciones cómo se escucha en nuestro archivo de sonido. Dos opciones muy utilizadas son el paneo y el volumen en el que es escuchado nuestro sonido. Para modificar el volumen, llamamos al método setVolume pasándole como parámetro un valor numérico entre 0 y 1, siendo 0 el valor más bajo y 1 el más alto. Para modificar el paneo, esto es, cuánto se escucha del sonido en cada uno de los parlantes izquierdo y derecho, se utiliza el método pan. Este recibe valores de entre menos 1 y 1, siendo menos 1 que el sonido se va a reproducir todo a la izquierda y 1 todo a la derecha. El valor por defecto, es decir, el centro, es en 0. Vamos a ver este ejemplito, ¿sí? Vamos a ir aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos en este caso la variable golpea, que está en false, R en 19, declaramos la variable canción, en canción cargamos el sonido glass eye, en el setup comenzamos la reproducción de canción y comenzamos aquí en el draw con background, tenemos la velocidad y Y y X que se van actualizando en función de velocidad y dirección. Vean esto, ¿no? Qué interesante, paneo. Y aquí sugiero que utilicen auriculares, ¿sí? Para escuchar esto. Paneo va a mapear el valor de X, es decir, donde se encuentre esos círculos concéntricos que rebotan, ¿sí? Con un valor inicial de 100 a width, ¿sí? 100 a width menos 100, y nos va a devolver valores entre menos 1 y 1, es decir, que va a ir por completo de la izquierda hasta la derecha, ¿sí? Y este valor que vamos a ir obteniendo, obviamente, dentro del draw, es decir, en cada una de las posiciones de los fotogramas que se van generando, me va a devolver este valor y este valor de paneo va a estar relacionado a pan, al método pan. Por lo tanto, vamos a ir escuchando cómo se va a ir corriendo cada uno de ellos, ¿sí? Y la otra cuestión está puesto en volumen, ¿sí? Es decir, creamos la variable volumen, la mapeamos también en función de i, de 100 a height menos 100, y va a ir de 1 a 0, es decir, de lo más alto, de la mayor intensidad sonora, a 0, a silencio absoluto. Por lo tanto, la posición X nos va a controlar, de donde se encuentre nuestro objeto, nos va a controlar el paneo,
Y la posición I nos va a controlar, ¿qué cosa? El volumen de ese archivo de sonido. Por supuesto que así como habíamos utilizado el método PAN, vamos a utilizar el método setVolume en función de la salida de volumen, ¿sí? De qué variable de sonido, la variable de sonido canción. Dibuja fondo, dibuja figura rebote, dibuja bordes. Aquí está el controlador de adelantar o retrasar la canción y simplemente eso. Vamos a ejecutar para escucharlo. Tic. Les sugiero que escuchen justamente con auriculares, ¿no? Bueno, nada, muy, muy, muy interesante, ¿no? Punto 5.2.5, eventos, add queue. Miren qué interesante esto. Podemos automatizar eventos para que sucedan en momentos específicos de la reproducción de nuestro audio. Para esto utilizamos el método addQueue. Esto es interesantísimo cuando nosotros queremos que vayan ocurriendo cosas a medida que pasa el tiempo. Ese tiempo va a estar marcado por un archivo de audio. Y entonces podemos poner marcas, claves, para que ocurran determinadas cosas en función del tiempo de ese audio. Vamos a ver cómo se genera. El método es addQueue, pertenece obviamente a determinada variable de sonido que habíamos creado y que habíamos cargado, en donde el primer parámetro corresponde a tiempo, el segundo a función y tercero parámetros. Vamos a ir viendo cómo funciona esto. Cuando llamamos a este método, debemos pasarle como primer parámetro, este aquí, el tiempo del archivo de audio en el que queremos que se dispare el evento. El segundo parámetro es la función de usuario a la que va a llamar cuando se dispare el evento. Es decir, qué función queremos nosotros disparar cuando se llegue a este tiempo. Por último, se le pasa la cantidad de valores que refieren a los parámetros de la función creada, es decir, de este de aquí. Vamos a ver en un ejemplo concreto. Por un lado tenemos R, que estamos cargándolo con 19, creamos dos variables de sonido, kick y canción, cargamos el archivo kickwab a kick, cargamos el archivo glasseye a canción, en el setup comenzamos a reproducir en loop canción. En el draw, veamos qué interesante esto, ¿no? addQueue nos dice, addQueue en 4, ¿y qué vamos a hacer? Cambiar color. El color va a cambiar a el valor de 100. Vemos aquí tenemos la función, ¿sí? Lo pongo aquí para que se pueda ver claramente. Cambiar color va a tomar un solo parámetro que va a ser call. Call va a ser igual a R, ¿sí? O sea que el valor R inicial, que era 19, cambia a 100, luego 160 y por último a 255, ¿sí? Y aquí podemos retroceder el tiempo o adelantarlo. Quiero que veamos cómo funciona esto, ¿sí? Ahí vamos. Ejecutamos. Ahí va. Perfecto. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Estos son los segundos, ¿sí?, en los cuales se va a efectuar ese cambio. En primer lugar, se efectúa el cambio a los 4 segundos, luego a los 8 y luego a los 12. ¿Sí? Quiero que veamos. ¿Sí? Ahí vamos. Podemos imprimir, también podemos hacer eso, ¿no? Vamos a imprimir el tiempo actual. Por lo tanto, vamos aquí a generar console.log. Ahí va. Y le vamos a decir que queremos current time. Em, mm, 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 mm. Sí, current time. Esto es canción.current time. ¿Sí? Bien. Ejecutamos. ¿Sí? Quiero que veamos qué es lo que pasa aquí. 1, 2, 3, 4. Ahí cambió. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo se imprimen los valores y cómo va cambiando, es decir, se va generando. Podemos correr una función, le podemos pasar los valores de esa función cuando se da estos tiempos. Por lo tanto, ahí podemos hacer cosas interesantes, muy interesantes, en relación a sincronizar eventos sonoros o determinados momentos de eventos sonoros con determinados momentos visuales. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos el punto 5.2.6, velocidad, rate. También podemos utilizar un método que intervenga en la velocidad de reproducción de nuestro sonido. Con el método rate cambiamos esta velocidad haciendo que nuestro archivo se reproduzca más lento o más rápido, lo que modifica también la altura o pitch en la que el sonido es percibido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que venimos viendo, ¿no? Creamos R con valor de 19, creamos canción, kick y canción, cargamos kick WAV a kick y glass eye a canción, setup, empezamos a ejecutar en loop canción, en el draw vamos a ver, aquí estamos. Esto me parece que es importante. Fíjense esto, canción rate. Esto va a estar, canción rate va a estar en función de canción rate, que canción rate se define aquí, se declara y se le asigna el valor en función del mapeo de mouse X, ¿sí? Mouse X que parte de 0, es decir, del primer píxel al último, width, y va a ir de 2 a -1, ¿sí? Es decir, el doble de velocidad a la mitad de velocidad. Y por otro lado tenemos el tema del volumen, ¿sí? Sobre I, que lo tenemos aquí, ¿sí? Así que todo lo demás ya lo conocemos. Vamos a ejecutarlo. Creo que vean, ¿sí? Ahí va. Aquí está al doble de velocidad, ¿sí? Si yo voy yendo hacia la derecha, voy a llegar a un momento con el... muy cerca del 0. Miren qué interesante lo que hacemos, ¿no? Lo mismo con la intensidad, ¿no? Vamos aquí. A 0. Bueno. Ok. Con eso modificamos el rate, la velocidad de reproducción. Tenemos el punto 5.2.7. Escuchar, set input y sound recorder. Bueno, aquí yo ya no sé qué va a pasar, ¿sí? Déjenme ver, a ver si esto se va a grabar o no. Si no, voy a tener que hacer un video aparte como para que puedan ver. Vamos a probar. Además de reproducir sonidos, P5.js puede escuchar, con lo cual nosotros podemos capturar y luego aplicar para lo que necesitemos cualquier sonido a través de un micrófono. Si tu computadora tiene un micrófono incorporado o conectado, la librería P5.saw puede escuchar audio en vivo a través de él. Una vez que los datos del micrófono están conectados al software, los puedes analizar, modificar o reproducir. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a ver si funciona. Vamos a leerlo, ¿sí? Creamos una primera variable que va a ser mic, otra segunda variable que va a ser grabador, tercero sonido, escala va a estar en 1, mensaje vacío, R en 19. Ahora, vamos al setup. En el setup lo que hacemos es, como queremos el canvas, el background. Y acá vamos punto a punto. Muy importante cada vez que queramos utilizar micrófono, ¿sí? Primero, tenemos que inicializar, lo que se denomina inicializar este objeto mic. Para eso vamos a tener que poner el operador de asignación y una palabra clave que es new. New p5.audioin. ¿Sí? Esta es la clase que estamos convocando. Por lo tanto, lo que va a significar es que mic va a ser una instancia de, es decir, un objeto de la clase p5.audioin. Y aquí estamos diciendo mic start, con lo cual va a comenzar a funcionar este audioin
a partir de esta línea, ¿sí? Vamos a crear un grabador de sonido, ¿sí? Grabador, todo esto dentro del setup, es como inicializar la máquina, ¿sí? Preparamos el micrófono con estas dos y ahora preparamos el grabador de sonido. Sound Recorder, new p5.sound recorder. Y aquí ponemos grabador, set input, qué entrada queremos incorporar, mic. Podemos crear varias entradas si tuviéramos varios micrófonos, por ejemplo, o varias entradas en nuestra placa de sonido, pero vamos de a poquito. Suponemos que vamos a tener uno, por lo tanto casi siempre vamos a utilizar mic, ¿sí? Y luego creamos el archivo de audio vacío que será usado para la reproducción en la grabación, ¿sí? Aquí tenemos sonido igual new p5.soundfile, ¿sí? Estamos aquí inicializando, inicializamos entonces al micrófono, inicializamos el grabador de sonido, ¿sí? E inicializamos el archivo de audio que va a contener los audios que nosotros querramos, ¿sí? Vamos al draw, tenemos el background, el fondo, y aquí tenemos R que va a mapear, ¿sí? En función de mic.getLevel, que va a ir de 0 a 0.2 y va a ser un total de 0 a 255. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pues esto tiene que ver con, obviamente, con algo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el color del background, ¿no? Fill en 0, tamaño del texto 20, mensaje, texto con un mensaje, que el mensaje estaba por acá. ¿Dónde está el mensaje? Acá, por ahora no tiene nada, ¿sí? Esto, 0 mensaje. Y algo más, nada más. Por aquí, por ahora nada más. Y eso sí, la grabación. ¿Cómo realizamos la grabación? Bueno, fíjense esto. Function keyPressed, variable de tiempo, creamos una variable de tiempo y evaluamos. Si la letra que estamos presionando es R y el micrófono está habilitado, entonces al objeto grabador vamos a poner record. ¿Record de qué? De sonido, ¿sí? Graba el archivo en el archivo sonido creado y nos va a aparecer un mensaje diciendo grabando en la pantalla, ¿sí? En cambio, si la tecla es S, va a detenerlo, el grabador lo detiene, y si ponemos P, es pausa. Perdón, es play. Por lo tanto, sonido se va a reproducir, el mensaje va a estar reproduciendo y vamos a salvar el sonido del archivo sonido como mi sonido. Y de esta forma lo almacena. Vamos a ver si tenemos aquí mi sonido. Aquí no tenemos mi sonido. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Entonces tenemos R para grabar, S para detener y P para reproducir. ¿Sí? Ejecutamos. Bueno, hola, hola, hola. Yo no sé si lo va a tomar, ¿eh? Dudo que lo tome porque lo estoy utilizando el micrófono en otra aplicación, que en este caso es el Zoom, por lo tanto no lo voy a poder reproducir. Entonces voy a tener que después grabar un videito y lo voy a poner como anexo a este. A ver, vamos a probarlo. Grabando el sonido, no me graba nada, ni stop, ni pausa, no, claramente, porque está tomándome el sonido en otro lugar. Bueno, en el anexo, en la parte final de este video, van a encontrar cómo hacemos esto, ¿sí? Vamos a cerrar un poco esta situación, mientras tanto. Mencionando, el micrófono se activa creando el objeto p5.audioin, que puede ser guardado en una variable. Una vez que creamos ese objeto, podemos acceder a diferentes métodos que nos devuelven información sobre las características del sonido que el micrófono está tomando. En este ejemplo vemos que accedemos al método getLevel para obtener la variación de nivel que tenemos con nuestra voz, para obtener la amplitud, es decir, el volumen del audio que está tomando el micrófono, y utilizamos estos valores para modificar el color de fondo con background de nuestro sketch, que era esto que estamos haciendo aquí, ¿sí? Cuando tomamos el mic getLevel, que lo guarda en R, ¿sí? Y que R a su vez es utilizado como el primer valor de rojo del canal red, green, blue del background, ¿no? Bueno,
También podemos grabar el sonido que está tomando el micrófono creando el objeto P5 Sound Record e indicando que grabe lo que ingresa por el micrófono pasándole la variable que contiene nuestro objeto AudioIn al método setInput del objeto Sound Recorder. Por último, podemos almacenar ese audio grabado creando en un nuevo objeto p5.soundfile y pasándoselo como parámetro al método record de nuestro objeto soundRecord. ¿Sí? Bueno. Punto 5.2.8, síntesis. ¿Cómo generamos síntesis en la librería de sonido de P5 Sound? Además de reproducir un sonido, grabarlo o analizarlo, P5.js puede directamente sintetizar sonido. Los bloques fundamentales de la síntesis de sonido son ondas, entre las que se incluyen ondas sinusoidales, ondas triangulares, ondas cuadradas. Una onda sinusoidal contiene un sonido agradable, una onda cuadrada es más dura y otra triangular está en el medio de ambas. Cada onda tiene un número de propiedades, la frecuencia medida en Hertz determina la altura, cuán grave o cuán agudo es el tono, la amplitud de la onda determina el volumen, es decir, el nivel de intensidad. En el siguiente ejemplo, el valor de X e Y de la figura determina la frecuencia de la onda sinusoidal. A medida que la figura se mueve, la frecuencia audible de la onda aumenta y decae. Vamos a ver este ejemplo. Ahí va. Bueno, ¿cómo es que funciona? Bueno, creamos dos variables, sinusoide 2, otra variable golpea que empezamos con el false, el R en 19, Canvas 500 por 600, y aquí fíjense lo que estamos haciendo. Aquí inicializamos este objeto sinusoide. Siempre que estamos trabajando con new, estamos inicializando ese objeto. Entonces, sinusoide se le asigna new p5.sinOs, oscilador de sinusoidal, ¿sí? Y le decimos que comience sinusoide start, ¿sí? Sinusoide 2 hacemos exactamente lo mismo y para que comience le damos el start. Actualizamos los valores de X e Y aquí va Hertz, ¿sí? Es decir, creamos una variable que se llama Hertz y que va a estar mapeada en función de X, 0, ancho, que va a ir de 20 a 440 y la frecuencia de la sinusoide va a estar en función de este Hertz, ¿sí? Lo mismo que Hertz 2 que va a estar en función de I, ¿sí? Que va a ir obviamente de 440 a 20. Cuando ejecutamos, muy bien. Perfecto. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner mouse X. Vamos a poner mouse Y. Ahí va, a ver. Para que yo pueda controlar esto, ¿no? Ahí va. Es decir, con la posición X e Y del mouse estoy controlando esos dos generadores de sinusoide. Antes está vinculado a X e Y, pero bueno, era más difícil de ver porque ahora sí muevo esto y directamente está relacionado a el botón, perdón, a la posición X y del mouse. Muy bien. El objeto sinusoide creado a partir del constructor P5 sin OSC, oscillator, es definido al principio del código y luego creado dentro de setup. El método start causa que la onda empiece a generar sonido. Dentro de draw, el método frec define continuamente la frecuencia de la onda pasándose en la posición X e Y de la figura. Muy bien, bueno, llegamos al final de este capítulo de sonido. Vamos a tratar de ahora hacer el ejemplo que nos quedó planchado ahí porque estamos utilizando el micrófono para grabar este videito. Bueno, nos vemos en un rato. Bueno, vamos a agregar
esta adenda al video. Por alguna razón que desconozco, no se está ejecutando en el Firefox, así que me dirigí al Chrome y vamos a probarlo desde aquí. Así que vamos a compartir pantalla, compartir pantalla, compartir sonido. Vamos al Chrome, ahí vamos, perfecto, ahí está. Entonces estamos allí compartiendo sonido, compartiendo la pantalla con los sonidos desde el ejemplo. También no sé qué es lo que estaba pasando con el ejemplo, ¿sí? No estaba corriendo desde la página de la TAM virtual. Algo debo tener mal configurado. Así que vamos a ejecutar y quiero que vean cómo, mientras yo voy hablando, se va afectando el canal rojo. Aquí me gustaría que lo podamos ver. Mic. Aquí vamos a poner un console log. Console.log. Abro y cierro. Vamos a poner el valor de R. Ahí está. Ejecutamos. Ahí quiero que vean cómo va cambiando los valores de R mientras yo voy hablando. Hay un lindo ruido de fondo que queda más o menos en 10, 15. Ahí vamos. Pero podemos ver cómo se está afectando aquí. Y ahora vamos a grabar un audio, ¿sí? Recordemos cómo era esto. Presionamos el botón R para comenzar a grabar, S para estopear y P para reproducir. Así que vamos a grabar haciendo un clic en este espacio y poniendo R. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Detengo y ahora vamos a ejecutarlo con play. Y además de ejecutarlo, me va a tener que generar un archivo .web para descargar del sitio, ¿sí? Hago un clic. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Y allí se detiene, ¿sí? Bueno, ahí me abrió me generó un archivo de audio y me lo descargó automáticamente en el navegador. Por lo tanto, es interesante eso también porque nos permite, bueno, generar pequeños archivos de audio o archivos de audio en nuestro servidor, ¿sí? Así que bueno, esta era la siguiente parte del video que quería incluir. Bueno, ahora sí, nos despedimos y nos encontramos en la siguiente clase, que es la que corresponde a video. Así que vamos a ver cómo trabajar con video en processing.js.